Imagina llegar a las grandes ligas sin que nadie te conozca y en tu primer año convertirte en el pitcher más temido de todo el béisbol. Eso es exactamente lo que hizo Fernando Valenzuela. Pero ¿quién era este fenómeno mexicano que cambió para siempre el deporte? Acompáñanos a conocer la historia de este gran mexicano y al mismo tiempo hacer un homenaje a su vida y trayectoria en el béisbol. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Fernando Valenzuela, el icónico lanzador mexicano, tuvo unos inicios humildes que forjaron su carácter y su determinación. Nació en 1960 en Echoaquila, un pequeño pueblo en el estado de Sonora, en una familia de campesinos. Desde niño ayudaba a su familia en los campos de cultivo, pero su pasión por el béisbol lo llevó a practicar con amigos en terrenos improvisados. A pesar de la falta de recursos y las oportunidades limitadas, Valenzuela se destacó por su talento natural. Su habilidad como lanzador pronto lo llevó a llamar la atención de buscadores de talento, abriendo el camino para su eventual llegada a las grandes ligas, donde se convertiría en una leyenda. A pesar de las dificultades económicas de su familia, Valenzuela dedicaba horas a perfeccionar su lanzamiento. No solo tenía un talento natural, sino también una ética de trabajo inquebrantable, lo que lo diferenciaba de otros jugadores de su entorno. Su gran momento llegó cuando fue descubierto por un cazatalentos mientras jugaba en ligas locales en Sonora. Fue un scout del equipo de los Leones de Yucatán, quien notó su impresionante habilidad para lanzar la bola con un control y fuerza inusuales para su edad. Desde ese momento comenzó su trayectoria en el béisbol profesional mexicano, lo que más tarde lo llevaría a firmar con los Dodgers de Los Ángeles, catapultándolo a la fama internacional. Fernando Valenzuela llegó a los Dodgers de Los Ángeles en 1979, cuando el equipo adquirió su contrato de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana. A pesar de ser joven y relativamente desconocido, Valenzuela fue enviado a las ligas menores, donde rápidamente demostró su enorme potencial. Su gran oportunidad llegó en septiembre de 1980, cuando fue llamado al equipo principal de los Dodgers como relevista. Mostró un control impresionante y una habilidad innata para confundir a los bateadores con su lanzamiento Screwball, una bola difícil de dominar. En 1981, Valenzuela sorprendió al mundo del béisbol cuando, tras una serie de lesiones en el equipo, fue elegido como abridor en el día inaugural. Con solo 20 años, no solo ganó su primera apertura con una blanqueada, sino que inició una de las temporadas más espectaculares en la historia del béisbol. Ese año, conocido como Fernando Manía, ganó sus primeras 8 aperturas consecutivas, permitiendo apenas unas cuantas carreras y dominando a los mejores bateadores. Lo que más causó sorpresa fue su habilidad para mantenerse sereno bajo presión y su dominio total, algo inusual para un novato. Al final de la temporada 1981, Valenzuela ganó tanto el premio al novato del año como el prestigioso Cy Young, consolidando su lugar como una estrella emergente en el deporte. El estilo de Fernando Valenzuela en el montículo era único y cautivador, convirtiéndolo en uno de los lanzadores más memorables de su época. Su mecánica de lanzamiento era inusual, caracterizada por una peculiar pausa en la que levantaba los brazos por encima de la cabeza y justo antes de soltar la bola, miraba al cielo, algo que se volvió su sello distintivo. Este gesto no solo desconcertaba a los bateadores, sino que también añadía una cierta mística a su figura. Lo más destacado de su estilo era su dominio del screwball, un lanzamiento extremadamente difícil de ejecutar, que se mueve en dirección opuesta a una curva normal, engañando a los bateadores. Esta bola rompiente, junto con su control preciso y su capacidad para mezclar diferentes tipos de lanzamientos, hacía que fuera impredecible en el montículo. A pesar de no tener una velocidad abrumadora, su capacidad para jugar con los ritmos y confundir a los bateadores lo convirtió en un lanzador letal. Su serenidad y compostura, combinadas con su enfoque metódico, hicieron que fuera un espectáculo verlo en acción, consolidando su lugar como una leyenda del béisbol. Fernando Valenzuela tuvo un impacto cultural enorme tanto en México como en Estados Unidos. Su ascenso meteórico al estrellato en 1981, cuando ganó el premio Cy Young y el de novato del año, desató la llamada Valenzuela manía. Este fenómeno no solo revolucionó el béisbol, sino que también generó un puente cultural entre ambas naciones. En Estados Unidos, especialmente en la comunidad latina de Los Ángeles, Valenzuela se convirtió en un símbolo de orgullo para los inmigrantes mexicanos. Su éxito
talento y su carismática personalidad ayudaron a visibilizar a los latinos en el deporte. En México fue venerado como un héroe nacional, inspirando a miles de jóvenes a practicar béisbol, un deporte hasta entonces eclipsado por el fútbol. La Valenzuela-manía se manifestó en estadios llenos cada vez que Valenzuela lanzaba, no solo en Los Ángeles, sino en todo el país, con fanáticos tanto latinos como anglosajones siguiendo con fervor sus actuaciones. Valenzuela trascendió el deporte, convirtiéndose en un ícono de identidad y orgullo binacional. En México, la Valenzuela-manía fue un fenómeno sin precedentes. Fernando Valenzuela, oriundo de un pequeño pueblo en Sonora, se convirtió en un héroe nacional en un país donde el fútbol dominaba el panorama deportivo. Su éxito en las grandes ligas, especialmente su histórico desempeño en 1981, hizo que millones de mexicanos siguieran cada uno de sus lanzamientos con entusiasmo, a menudo pegados a radios y televisores para no perderse sus partidos. Los medios de comunicación mexicanos lo cubrían con intensidad y las transmisiones de sus juegos con los Dodgers se convirtieron en eventos imperdibles. A pesar de la distancia, Valenzuela era visto como un embajador de México en el extranjero y su figura generó un renovado interés por el béisbol, inspirando a niños y jóvenes a practicar este deporte. El orgullo nacional que generaba su éxito traspasaba clases sociales y regiones. Comerciantes vendían camisetas y gorras de los Dodgers y los bares y restaurantes llenaban sus espacios para ver sus juegos. La Valenzuela-manía en México fue más que un seguimiento deportivo, fue un movimiento de unidad y orgullo colectivo por un compatriota que triunfaba en el escenario más grande del béisbol mundial. El legado de Fernando Valenzuela en el béisbol es profundo y duradero, especialmente para las generaciones futuras de jugadores latinos. Su éxito como pitcher abrió las puertas para que más peloteros latinoamericanos fueran tomados en serio en las grandes ligas. Valenzuela demostró que el talento latino tenía un lugar destacado en el béisbol estadounidense, y su impacto inspiró a innumerables jóvenes a soñar con llegar a las grandes ligas. Fue un pionero y un símbolo de orgullo para los jugadores de origen mexicano y latinoamericano, quienes ven en él una figura que rompió barreras culturales y deportivas. El retiro de Valenzuela, aunque gradual, fue un momento significativo. En 1997, luego de una carrera de 17 años en las grandes ligas, decidió retirarse oficialmente. Su salida dejó un vacío en el deporte, pero su influencia no disminuyó. A lo largo de su carrera, había sido más que un jugador destacado. Fue un ícono cultural y un puente entre México y Estados Unidos. Desde su retiro, Valenzuela ha seguido involucrado en el béisbol, tanto como comentarista como mentor, asegurándose de que su legado continúe inspirando a futuras generaciones. Si te fascinó la historia de Fernando Valenzuela, no te puedes perder nuestro video sobre otros jugadores legendarios que dejaron su marca en las grandes ligas. Descansa en paz, Fernando "El Toro" Valenzuela.